¿Tiene algún rol el efecto psicológico en relación a los efectos adversos de la vacuna? En una reciente publicación dada este 19 de enero de 2022, investigadores habían encontrado que el efecto psicológico jugaría un rol importante en la presencia de efectos adversos o secundarios en las vacunas contra COVID-19. En este video vamos a compartir esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde científicos en Israel habrían investigado por qué algunos factores psicológicos estarían relacionados a los efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19. Una investigación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante que muchos científicos están mencionando sería sobre el efecto nocebo. Un efecto que haría una analogía con respecto al efecto placebo. Es importante entender que un grupo de investigadores había encontrado que el factor psicológico tendría mucha intervención en los efectos secundarios que una persona pueda presentar frente a las vacunas contra COVID-19. En una reciente publicación se habría mencionado que 2/3 de los efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19 serían causados por el efecto nocebo. En sí, no se inyectan en sí mismos, sino que los estudios evidenciarían el factor psicológico y la intervención en relación a ello. Es muy importante entonces que un efecto psicológico estaría asociado a la presencia de síntomas y signos, sobre todo asociados a la vacuna contra COVID-19. En esta investigación se habría indicado que más de 2/3 de los efectos secundarios comunes que experimentan las personas después de una vacuna contra COVID-19 pueden atribuirse al efecto nocebo en lugar de la vacuna en sí misma. El efecto nocebo es como el efecto placebo, un efecto conocido en donde existe un fenómeno de mejora de la salud física o mental de una persona después de tomar un tratamiento falso, pero el resultado en el caso del efecto nocebo sería negativo en lugar de ser positivo. El efecto placebo sería un efecto positivo en nuestra salud con un tratamiento falso. En relación al efecto nocebo sería un resultado negativo para nuestra salud. Los investigadores del Centro Beth de Israel, en Boston, Estados Unidos, habrían mencionado que compararon la tasa de los eventos adversos informados por los pacientes que participaron y recibieron la vacuna, asimismo con las personas que recibieron una inyección de placebo, que no tenían ninguna vacuna. Analizaron datos de 12 ensayos clínicos de vacunas COVID-19, que incluyeron informes de efectos adversos de 22.578 receptores de placebo y 22.802 receptores de vacunas. Si bien los científicos encontraron que significativamente más participantes del ensayo que recibieron la vacuna informaron efectos secundarios, casi 1/3 de los participantes que recibieron el placebo también informaron al menos un evento secundario, siendo el dolor de cabeza y la fatiga los más comunes. Los síntomas inespecíficos como dolor de cabeza y fatiga, que han demostrado particularmente sensibles al efecto nocebo, se enumeran dentro de las reacciones secundarias más comunes después de la vacunación, en muchos folletos informativos, dijo el autor principal del estudio en la Escuela de Medicina de Harvard, según un comunicado. La evidencia sugiere que este tipo de información puede hacer que las personas atribuyan erróneamente las sensaciones de fondo diarias comunes a los que surjan la vacuna o provoquen ansiedad, preocupación y haga que las personas estén hiperalertas a los sentimientos corporales como efectos o eventos secundarios o adversos.
Esta situación es muy importante. El efecto nocebo hoy en día es un término que se está utilizando para conocer que el factor psicológico intervendría en las manifestaciones que un paciente puede presentar después de la vacunación. Es muy importante entonces que el factor psicológico va a intervenir en la sintomatología que una persona pueda sentir después de la vacuna. Es por ello que si nosotros estamos informados y conocemos que las vacunas van a ayudar a protegernos y evitar un cuadro severo frente a la pandemia que estamos enfrentando, nosotros vamos a ir con una predisposición positiva, entendiendo que esta situación nos va a ayudar a cuidar la salud y es muy importante que vamos a evitar tener manifestaciones después de la vacuna. Si por el contrario, vamos con ansiedad, vamos tensos, vamos con dudas, en donde siempre uno, a través de información o desinformación médica, vamos teniendo datos que no son correctos, una persona con esa ansiedad es muy probable que sienta muchos más efectos secundarios a la vacuna que una persona que tiene una actitud más positiva. Estos datos son importantes y revelarían cómo el factor psicológico intervendría en los efectos que uno puede presentar frente a la vacuna. 2/3 de las personas vacunadas contra COVID-19 tendrían efectos o tendrían síntomas y signos asociados al efecto nocebo. Un efecto que nosotros debemos conocer. El factor psicológico interviene de una manera marcada en la sintomatología que puede presentar una persona después de la vacunación. Poder ayudar a tranquilizar, a dar confianza a la persona y sobre todo brindar información adecuada va a ayudar a que este efecto nocebo sea menos frecuente y que las personas realmente, si tienen manifestaciones, puedan ayudarnos a reconocer que son manifestaciones por efectos secundarios a la vacuna. Muy importante que nosotros debemos entender que el efecto nocebo estaría presentándose hoy en día. Hablar sobre esta información es hablar de la situación que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el impacto del efecto nocebo? Después de la primera inyección, más del 35% de los que recibieron placebo experimentaron eventos adversos sistémicos, tales como fiebre o afectación del cuerpo, siendo el dolor de cabeza y la fatiga los más comunes en un 19.6% y 16.7% respectivamente. Otro 16% de los que recibieron placebo informaron al menos un evento local, dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento o hinchazón. En comparación, después de la primera inyección, el 46% de los vacunados experimentaron al menos un evento secundario sistémico y 2/3 informaron al menos un evento local. Es muy importante que, si bien es cierto que el grupo recibió una vacuna activa, al menos de sus eventos adversos son atribuibles al efecto placebo o en este caso nocebo, dado que muchos de estos efectos ocurren también en el grupo que no recibió la vacuna exactamente. Información importante que debemos tomar en cuenta. El efecto placebo en la vacuna se conocería como efecto nocebo, un efecto que explicaría la parte psicológica que tendría en relación a lo que significa la vacuna contra COVID-19. Es muy importante educar e informar a las personas para que este efecto nocebo se presente cada vez con menos frecuencia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación y sobre todo un término que debemos conocer: el efecto nocebo. El efecto nocebo hace la referencia antagónica al efecto placebo. Recordemos que el efecto placebo es un fenómeno de mejora de la salud física y mental de una persona después de tomar un tratamiento falso, pero el resultado negativo se conocería como nocebo. El efecto nocebo sería una condición donde explicaría que muchos de los síntomas después de la vacuna de un paciente podrían estar relacionados a este tema. Es importante que nosotros estemos atentos a esta información y, lo más importante, compartamos estos datos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.